Y luego, pues aparecen las redes. El hábito de consumo de televisión pues cambió radicalmente a partir de la pandemia. La gente, pues para no volverse loca o para no matarse entre ellos, descubrieron el streaming. Ya el poder que tú tienes de decidir qué ves, cómo lo ves y en dónde lo ves. ¿Y a qué hora lo ves? Sí, claro, eso ya no va a volver a ser de otra manera. Porque finalmente las nuevas generaciones lo que están buscando es una conexión. Esta guerra de los likes, en algunos casos, yo creo, y en eso somos súper cuidadosos, que no sacrifique la popularidad con la credibilidad. Como líder de este proyecto, ¿cuánto tienes? Voy a cumplir 3 años. Pero a veces la pregunta es si se tiene opciones. Si hubiera escogido yo un lugar en la vida, nunca hubiera escogido este. Exacto. Y menos así, porque la verdad es que creo que la primera vez que me lo dijeron, ¿por qué no vendiste? Me acomodó, ¿no? Dije, ¿cómo? Nunca pasó por tu mente. No, porque lo que hago es la historia de mi vida. Pues no, ¿Qué querías, con la muerte Claro. eso es lo que sucede, aunque es el proceso más normal y lo único que tienes garantizado es la muerte, la verdad es que la muerte llega y desordena todo. Teníamos 2 años cuando él enfermó. Enfermó. Entonces, pues la verdad es que la vida se pausó y la verdad espero que no me traigan más sorpresa a la vida, ¿no? Pero mi mamá murió también de cáncer. Sé que lo que no tienes es tiempo. Entonces, pues no hay tiempo de que lo niegues, no hay tiempo de que te enojes, no hay tiempo de que reclames. Hay un mundo de historias que merecen ser contadas y todas son mujeres de esfuerzo, que lo que tienen en común es mucha preparación, muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina. Vero Espinosa, gracias por recibirnos aquí en Celaya, Guanajuato. Qué gusto platicaremos de esta ciudad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy agradecida. Bienvenido a nuestra ciudad. Dices que es una ciudad, finalmente cuando uno piensa en Celaya, piensa en cajeta. Sí, claro, la capital mundial de la cajeta sigue siendo pues diferente, una cajeta diferente, porque es de chivo, no es de vaca, Sí. por eso es diferente. Ah, mira, es rico, Y, sí. Sí, y bien orgullosos, así que quien no la ha probado la tiene que probar, porque sí, es una de las cosas obligatorias en la vida. Oye, me decías que fuera de micrófonos, me decía que la pregunta obligada es si la bola que está de agua. Ajá, hecha por Eiffel en esa mira, época, sí. es de cajeta o de agua. O de agua, sí, Ajá, claro. Sí. Claro, es la pregunta obligada para todos los que llegamos. Se sigue vendiendo cajeta. Bueno, yo he comido una cajeta espectacular. Yo sí creo que es de las mejores cajetas que hay en el mundo mundial. Pero ya hay ciertas marcas, ¿han cambiado? ¿O hay algunas que tú dices, yo recomiendo la marca tal que son...? Porque pues hay muchas marcas. Uno cuando llega de turista, quizá vas a un expendio y tomas la que te imagines. Pero hay algunas que digas... ¿Dicen que las referencias son estas? ¿O? No, sí creo que se sigue distinguiendo la ciudad por la cajeta. En la general. verdad es que sí, es un orgullo dentro de la ciudad, sí es un distintivo. De hecho, acaban de abrir el corredor de las cajetas. No están todos los productores de cajeta, pero sí hay varios. Entonces está queriendo ofrecer ya estoy haciendo promoción turística. Sí, adelante. Está queriendo ofrecer también como un atractivo de la ciudad para que la gente conozca el proceso, se lleve una degustación y se lleve como el saborcito de la ciudad, porque sí sentimos orgullo por la cajeta y me incluyo porque aunque no nací aquí, de aquí me siento. Te sientes ya arraigadísima, sí, ¿no? Claro, de aquí es mi historia, de aquí son mis cariños, entonces también me siento muy orgullosa de la cajeta. Oye, le preguntaban a Chabela Vargas, ¿eres de México? Uno nace donde quiera, porque no era mexicana. Yo soy de México porque yo ando donde se me dé la gana, ¿no? Algo así lo ves, ¿no? Como todos los mexicanos y... Soy celayense, dices uno es tú. de donde quiere, sí, claro, de donde dejas el corazón. No, qué bueno. Oye, y de la Celaya, perdón, y de la cajeta, a ti sí te gusta, pero decías que se hace, es la diferencia de otras cajetas, ¿cuál es? Sí, de las marcas comerciales, pues bueno, a lo mejor hay otras diferencias, ¿no? Sí. Pero de entrada es que es de leche de chivo, no de vaca. Entonces la consistencia y el sabor sí es diferente. Sí. Por eso la tienen que probar. No, y en marcas tradicionales, pues sí, yo creo que todo el mundo te sabe decir aquí cuál es su favorita. Caemos en 2, 3, 4. La producción también se ha modernizado. Los sabores se han adaptado. Ya te encuentras, pues antes era la quemada, para hacer el comercial completo. Que era la tradicional, ¿no? De alguna la quemada, forma. la de vainilla y la envinada, ¿no? Ay, qué rico. Ya pero ahorita te encuentras, bueno, cualquier cantidad de sabores, y de piñón o de rellena o de sabores más exóticos o de temporada, justo adaptándonos a buscar qué es lo que le gusta al cliente, ¿no? Cómo se van modificando también los paladares. Ok, claro, sí.
Y la tradición como algo vivo que es, pues se va adaptando, ¿no? Oye, no te quiero complicar, pero tus marcas preferidas de cajeta, ¿cuáles serían? Mis marcas preferidas. Que no se enojen amigos tuyos, amigas que no que me lo tengan tome nadie productoras. mal. Bueno, sí, ajá, Sí. 1 o 2 o 3 o 4. La tradicional ¿Es así? es buenaza en todas sus Ya la variedades. estoy saboreando. Sí, en todas sus variedades. Yo creo que esa es mi favorita. La tradicional. Sí, Ah, mira, además, la verdad, como modelo de todo. Oye, aparte estamos en un edificio, no lo conocí, es un hotel bien bonito. Sí. Sí, platícanos dónde estamos, ¿no? Pues está preciosísimo. Pues es que en Celaya, la verdad, estamos en el corazón del Bajío, aquí siguen sucediendo cosas. Sí, sí, sí. Entonces, no somos la violencia que se dice de nosotros. Somos también un corredor de gente bien pujante. Participamos de manera importante en el Producto Interno Bruto del Estado. Claro. Entonces, la verdad es que todo el tiempo están sucediendo cosas y para sorpresa a veces de nosotros mismos, ¿no? Estamos ahorita en el Hilton, que fue uno de los hoteles que se inauguró en pandemia. La verdad, espectacularmente bien llevado. Doubletree, ¿no? Es el Doubletree by Hilton, sí. Okay. Y aquí siempre están sucediendo cosas porque pues, ves a gente de muchos ambientes nacionales, internacionales, que te reflejan realmente la realidad, ¿no? De gente que está viniendo a apostarle a Celaya, a apostarle al Bajío. Estamos muy cerquita, estamos dentro del corredor industrial. Entonces, cuando vienes a estos ambientes, te das cuenta de que las cosas sí están pasando, ¿no? Sí, muy que bien. la inversión sí está llegando, que el dinero se está moviendo, que nosotros estamos trabajando un montón y que somos mucho más de lo que se dice en medios, ¿no? He estado viniendo a grabaciones de unos podcasts de Mesa de Poder y fuimos a una zona comercial bien interesante. Hay una plaza comercial y está el Fiesta Americana y todo ese corredor bien bonito. Sí. No lo conocía, no sé, ¿cómo se llama la plaza comercial? Le decimos aquí la Plaza de Liverpool. La Plaza de Liverpool. La Plaza de las Américas. Pero es de las Américas. Ajá. Uy, qué bonita está la plaza, está llena hay una zona residencial bien bonita. Ya me eché todos los comerciales del mundo. Sí, pero vas pasando, vas pasando y no te imaginas que estás en el Celaya, que tristemente las noticias, pues a nivel nacional o internacional, pues acaparan un Celaya violento donde no se puede vivir, no se puede transitar, ¿no? Sí, y yo creo que lo mismo está pasando en muchas ciudades, ¿no? Sí. Porque realmente las noticias que te llegan ahorita de Culiacán, pero de Sinaloa, de Irapuato, sí. pero de Morelos, pero de Tlaxcala, pero ahora también Guadalajara, ¿no? Sí. Y particularmente, pues sí, de las ciudades de Guanajuato, pues no reflejan el sentir de todos los que aquí vivimos, ¿no? Sí. Que seguimos luchando todos los días por hacer bien lo que hacemos, por tener una buena vida familiar, una vida de trabajo y hacer lo que nos corresponde todos los días. Sí. Estaba recientemente en el entorno de esta grabación. La gobernadora va a regresar pronto de una gira en Japón. Toyota ha invertido más de $1,000 millones de dólares en Guanajuato, en Apaso el Grande. Irapuato viene con una inversión. Entonces, pues son municipios del corredor industrial que están en una muy buena plataforma económica, pero no se refleja, como tú dices, pues esta realidad pujante de los municipios del corredor industrial. Sí, nuestra gobernadora acaba de anunciar una muy buena inversión que viene a Basolo, más empleos directos. Exacto. Entonces, la verdad es que si los extranjeros apuestan por nuestro estado, ¿por qué no habríamos de actuar en consecuencia, no? Ajá. Oye, yo empecé hablando de la cajeta de este hotel maravilloso, que también una cadena internacional pues hace un estudio de mercado impresionante para saber si a su marca le conviene estar en una ciudad. Y bueno, pues eso habla muy bien también de la ciudad. Vero, ¿quién es Vero? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. ¿A qué me dedico? Ahorita me dedico ¿Estudias o trabajas, dirían? Sí, es como extraño estar de este lado. Sí. Porque me dedico a promover, a empujar la plataforma de medios que tenemos, multicast y multimedios, en la zona Laja Bajío, que es Expresa TV. Expresa TV, básicamente es un canal de cable, ¿o qué es exactamente Expresa TV? Expresa TV, fíjate que empezó como una señal de televisión abierta. Ok. Ahorita ya somos una plataforma. Perdón, ¿en qué año empieza Expresa TV? Fíjate que como Expresa TV es bien jovencita, va a cumplir 7 años. Ah, ok. Pero es una señal que ya existía en la ciudad de Celaya, tenía muchísimos años más, bajo otro nombre, con otra historia, el Canal 11 de Celaya. Pero bueno, hace 7 años, Fernando Olivares, mi esposo, la adquiere y empieza Expresa TV. Ok. Y la verdad es que luego nos tocó la pandemia como muy rápido, como a los
2 años nos tocó la pandemia. Perdón por interrumpirte, pero cuando empiezan señal abierta que solo abarcaba el municipio de Celaya, ¿o a dónde llegaba la señal? La señal abierta es una concesión social, no comercial. Entonces sí tiene muy delimitada su área geográfica, ¿no? Entonces vamos sobre toda la zona Laja Bajío, que son un montón de municipios. Ok. La cubrimos enterita. ¿Desde dónde llegan hasta dónde llegan, más o menos, tu señal? O sea, hablando de municipios. Sí, son 26 municipios. 26 municipios la zona Sí, de la 26 municipios. De 46, pues más de la mitad de los municipios del estado. Sí, la verdad es que sí, llegamos a Salamanca. Hay lugares específicos donde no llego por cómo viaja la señal, ¿no? Que es Guanajuato capital y San Miguel. Pero Irapuato, siempre les digo, sí, Celaya. claro, pero les digo, pues no llego yo hacia ti, pero tú llegas a todos los demás a través de Expresa TV, ¿no? Mira. Eso hace también mucha diferencia, es parte de la oferta. Okay. Y empezamos como señal de televisión abierta, que era la que tú captabas como el 5, como el 7, como el 13, hasta el día de hoy. Y luego empezamos nuestra historia como cableros. Entonces, la señal que se genera como Expresa TV se introduce dentro de los sistemas de televisión por cable, todos, ¿no? Y así ¿Qué estamos. canal eres en televisión abierta? En abierta somos el 15. El 15. En las cableras cada una le ha asignado su canal, pero estamos alrededor del 15. Del 15.1, 15... Cada cablera diseña su barra, pero estamos en todas. Entonces tu alcance más o menos... Pues sí, se multiplica, se diversifica. Sí, claro. Y también el compromiso, ¿no? Porque el que estés tú con los canales más famosos, el 2, el 5, el 7, ¿no? Claro. Te compromete a que tu calidad sea la misma. A ese nivel, ¿no? Y ya el usuario decide dónde se queda, ¿no? Pero tienes que ofrecer exactamente la misma calidad. Y luego, pues aparecen las redes, ¿no? Con todo que aparecieron hace unos 10 años. El uso, el hábito de consumo de televisión, pues cambió radicalmente a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Cuando teníamos que estar todos obligados a convivir en una casa todo el tiempo. Sí. Y la gente, pues para no volverse loca o para no matarse entre ellos, descubrieron el streaming, ¿no? Okay. Y a lo mejor no era tu hábito porque sí convivía la gente en una sola habitación para ver el fútbol o la tele y en ese mismo inter, pues platicabas el día o hacías la tarea o convivías con tu abuelita, ¿no? Que es la realidad de muchas poblaciones, pues, en la zona de la tele era como el centro de atención, el centro de convivencia, el punto de reunión. Exactamente. Y muchos programas eran dedicados, pues sí, a la familia, en el tiempo de familia, para que se platicaran en familia. Sí, claro. Y la verdad es que la pandemia sí cambió radicalmente el uso. Cierto. Y eso es algo que ya no va a regresar, ¿no? Ya el poder que tú tienes de decidir qué ves, cómo lo ves y en dónde lo ves. ¿Y a qué hora lo ves? Sí, claro, eso ya no va a volver a ser de otra manera. Claro. Pero nos transformamos, esto nos obliga a transformarnos mucho más rápido y entonces la tele se mueve a ser una herramienta más de lo que ahora es la plataforma de Expresa TV. Y entonces ahí ya nos vamos, pues ahora sí que a todo, ¿no? Al mundo entero, ¿no? Todo. Sí, pues también descubres, cambia el paradigma, porque tú sabes cómo es esto, no es lo mismo entregar una nota para televisión que para redes. Sí, claro. Porque el segmento, la atención, la duración, el tratamiento, la medición, todo cambia, ¿no? Todo Aunque cambia. el origen sea el mismo, el tema sea el mismo, pues el tratamiento es diferente. ¿En redes sociales estás como Expresa TV? Como Expresa TV estamos en todos lados. En todas las plataformas, TikTok, Facebook, YouTube, TikTok, que es donde más estamos creciendo, por cierto. Instagram, Spotify, grupo de WA, canal de WA, O sea, es una multiplataforma. Ahora sí que es un concepto de multiplataforma. Es un concepto de multiplataforma, por eso ya no me identifico como el canal local, porque sí somos canal local, por supuesto, y siento mucho orgullo en ser el canal local, pero lo que ofrezco es bastante más amplio, porque entiendo que hay mucha gente que a lo mejor ya no quiere volver a ver la tele, ¿no? O que ya no ve Facebook, sí, claro. o ya no ve lo que sea, ¿no? El chiste es poder estar donde la gente quiere vernos. Dicen los expertos que le entienden al negocio del entretenimiento que el contenido es el rey, la generación de contenido es el rey, y el canal de distribución es la reina. Entonces es un maridaje bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera como que tienes un reinado, guardando las formas y quitando el tema de temas de género, por favor, eso lo dejo muy claro.
Pero a eso me refiero, que el contenido pues es el que tiene una jerarquía importante, ese contenido lo empaquetas y después tu segunda importancia y prioridad para crecer es por dónde lo distribuyes, que tú lo estás haciendo ahora como multiplataforma. Sí, pero fíjate que creo que la palabra clave para que la gente te busque o te la conceda es identificación. Porque ¿A qué te finalmente refieres con el identificación? poder lo tiene la gente. Ajá. Yo creo que sí, claro, igual seguramente tienes toda la razón, ¿no? Con el contenido, claro que tiene que haber contenido, pero creo que ahora la relación que tienes que establecer es mucho más emocional. Ah, ok. Porque finalmente las nuevas generaciones lo que están buscando es una conexión. Claro. Así lo entiendo ahora. Porque el contenido, con esto de que se reducen pues la capacidad de lectura o el interés por querer leer o lo que sea, ¿no? La conexión la percibo yo como mucho más emocional. Entonces tienes que tratar de entender cómo comunicar, cómo quieren recibir ahora para que te abran la posibilidad de que seas tú el que les transmita y ellos te concedan eso, credibilidad, ¿no? Y se ve reflejado en los likes, se ve reflejado en los seguidores. Si vas creciendo, imagino que es un termómetro para saber que vas como por el rumbo adecuado. Y eso se convierte en algo muy también, como difícil también luego de medir, ¿no? Porque traes una estrategia de acuerdo a cómo ves que va respondiendo el mercado y de repente pasa algo completamente fuera de todas las reglas que te dicen y conectas, ¿no? Sí. Haces un video que te imaginas que no va a pasar nada y resulta que tiene millones de visitas y tú dices, ¿cómo sucedió, no? Sí, o al revés. O al revés. ¿No? Y no conectas. Exactamente. Y entonces esta guerra de los likes también creo que sacrifica en algunos casos, yo creo, y en eso somos súper cuidadosos, que no sacrifique la popularidad con la credibilidad, porque claro. no precisamente está casado, ¿no? Y lo hemos visto en las elecciones, ¿no? Si se trata de popularidad, sabes perfectamente quién puede ganar. Bueno, ahora con el Papa. Si se trata de popularidad, claro. Ya sabes, ¿no? Si se trata de credibilidad, pues es otra historia. Totalmente distinta. Y Pero no ¿cómo conjuntas? ¿Cómo precisamente trabajas coinciden. con las dos cosas? Pues creo que lo que he aprendido en este transcurso es intentar, que todo. Prueba y error, prueba y error, Pues prueba y te error. digo, que sí vaya hay funcionando. estrategia, Claro, ¿no? claro, sí, Sí, hay estrategias, hay parámetros y lo que quieras, pero también estar dispuesta a todo, a lo que dice la estrategia y a lo que no diga la estrategia, a buscarlas todas. Finalmente, en esta posición de tú tomar como las riendas y el liderazgo de una empresa que pues tiene que prácticamente crecer con su propio esfuerzo, pues eres el único caso que hay en el estado de Guanajuato. Sí, parece que sí. Sí. Sí, la verdad es que... Y la verdad es que no lo supe yo hasta que me lo dijeron. Exacto, sí, al margen de televisoras nacionales que tienen presencia Bajío, claro. pero es otra cancha, pero como sí, porque esto es un esfuerzo privado. Exactamente. Sí, es una plataforma multicast, multimedios, pero es un esfuerzo privado. Sí, y es un que es mayor reto, ¿no? Pues la verdad es que sí, el reto está gigantesco. Sí. Oye, ahora vamos a entrar ya más a profundidad. Emocionante, digamos. Es muy emocionante. Sí. Tú al frente, como líder de este proyecto, ¿cuánto tienes? Voy a cumplir 3 años. 3 años. Sí. Ahora, eso es lo interesante, por eso me interesa mucho platicar contigo, porque a veces dicen, si la vida te da limones, haz agua de limón, ¿no? Claro. Pero a veces la pregunta es si se tiene opciones. Entiendo, y si me gustaría que tú nos platicaras, ¿por qué tú llegas al liderazgo de este grupo en este momento? ¿O pues, cómo fue que sucedió? Pues esa historia me cuesta contártela, porque la verdad es que si hubiera escogido yo un lugar en la vida, nunca hubiera escogido este. Exacto. Y menos así. En la forma en que sucedió. Sí, no, nunca. Y daría lo que fuera, ¿eh? ¿Por qué no si fuera pudiera, así? Sí. Claro, bueno, claro. Daría lo que fuera. Sí. Mi marido, la verdad, él sí nació, creció, vibró con las comunicaciones. Nació y se desarrolló en un ambiente de radio. Su papá fue pionero de radio en la zona. Su familia se dedicó de lleno al radio. ¿El papá cómo se llamaba? Don René Olivares Gascón. ¿Y el que crea don René Olivares Gascón? ¿Cómo empieza que aquí? Curiosamente llega con la televisión, porque la verdad es que parece de otro mundo, pero no era fácil encontrar un técnico en televisión.
cuando llegó cuando la televisión se convirtió ya en un habitante de las casas. Ok. No era fácil encontrar a un especialista, pues, ni la televisión ni el especialista, ¿no? O sea, porque era un evento que llegara la televisión a una casa. Sí, claro. Entonces, pues bueno, así es como me platicaron que llegó mi suegro a la zona. Y él no era de aquí de Bajío. No, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Llega a vivir hace siglo pasado, obviamente. Sí, hace una vida, literal, hace una generación. Aquí se casan, con mi suegra sí es de aquí de toda la vida, y entonces solicita estaciones de radio y ahí empieza la historia, ¿no? Conjunto, porque fueron un gran equipo. ¿Con su hijo? No, primero con su esposa. Con su esposa, y luego, ok. bueno, claro, con sus hijos. Y también con sus hermanos, porque la historia empezó con los hermanos de don René. ¿Y qué estaciones fueron las que tuvieron aquí en Celaya? Fíjate que en un grupo fueron Asir. ¿Grupo Asir? Ok. Sí, en un grupo fueron Asir. Digo, en una etapa, ahorita son EXA. EXA. Sí, siguen teniendo una fuerza importantísima. Importantísima, sí, son las estaciones más fuertes de la zona. Ok. Lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Ajá, sí. No es un tema de cariño familiar, tema de simplemente cariño familiar, las encuestas. Pero también, ¿no? También. Ajá, sí. Para mí es un motivo de súper orgullo. Ajá. Y mi marido, bueno, nació y creció en un ambiente de radio. Okay. Y después, pues bueno, como todas las familias, ¿no? De repente tienen una visión diferente. Empezamos nosotros con televisión por cable. Ellos se quedaron igual en ese ambiente de radio y también de televisión por cable. ¿Tu esposo cómo se llamaba? Fernando Olivares Ramos. Fernando Olivares Ramos, sí. Que muy conocido en la región como el tema, sí. Como un hombre de radio, de medios. Como comunicador, sí. Ajá. Tuvo ¿Él era locutor? ¿También hacía cosas al aire? Pues fíjate que locutor no, también pero no le gustó ser locutor, pero era muy buen director. Ok. Entonces hicieron cosas bien interesantes, le tocó el cambio de gobierno PRI-PAN, la verdad es que sí, hubo todos los personajes importantes de esa época pasaron por sus cabinas y por sus instalaciones. Sí, la verdad fue una época padre de artistas, todos los que quieras, que uno de mis cuñados se dedicaba específicamente a la promoción, ¿no? De los artistas. Y a la farándula, etcétera. Sí, también era una época padre en México, ¿no? Que estaban todos muy del rock en español, del rock en inglés, pero sobre todo en español hubo una camada pues bien bonita, ¿no? De música que sigue siendo vigente el día de hoy. Y venían para acá la gente, los artistas, me imagino que tienen una convivencia muy cercana con ustedes. ¿No? Cualquier cantidad de historias con Bronco y con José José. Y... ¿Con todos ellos? Sí. Wow. Digo, no me tocaron a mí, pero fue parte del desarrollo de mi esposo, ¿no? De Fernando. De Fernando. Entonces después Fernando... Fernando, al pasar de los años, adquiere Expresa TV porque la verdad lo traía en la sangre. Ajá. Sí, porque le fascinaba. Adquiere la señal abierta de televisión, la que estás hablando, que era el Canal 11 en ese momento. Sí, el Canal 11 se convierte en Expresa TV con él y con la visión completa de él, el logotipo, el nombre, el diseño de cada espacio fue de Fernando. Eso fue poco antes de la pandemia, me estabas platicando, fue hace 7 años, me decías aproximadamente. 2 años antes de la pandemia, sí. Wow. Ahora, entiendo, me decías que tu esposo falleció. Sí. Si quieres, antes de eso, ¿llegan a la pandemia con el proyecto? Pues no, llegamos a la pandemia con la enfermedad. Sí, el proyecto tenía nada. Estaba empezando. ¿Y de qué falleció tu esposo? De cáncer de hígado. En hígado. Muy agresivo. ¿Y se fue muy rápido? 2 años exactitos. 2 años. Sí, 2 años exactitos. ¿Y en qué año falleció? En el 22. En el 22. Van a ser 3 años de esto. Entonces en la pandemia fue prácticamente como junto con pegado, es decir, fue la pandemia y fue la enfermedad de tu esposo. Sí, la pandemia, no te puedo decir que pasó en el mundo porque yo estaba en mi mundo, ¿no? Sí, eso, resolviendo tu... Y mi mundo cambió 180 grados, ¿no? Entonces la pandemia trajo un montón de retos porque la verdad es que cruzar la enfermedad de Fernando durante la pandemia, yo creo que sí trajo cosas que no existían antes de la pandemia, ¿no? O sea, circular por hospitales y también el aislamiento que nos trajo la pandemia hizo el reto, hizo la enfermedad mucho más pesada. Mucho más pesada, porque imagino que había un miedo natural de contagio por pandemia, por COVID. Fíjate que la verdad es que nosotros no era miedo al COVID, no. Más bien toda la tramitología era mucho más complicada, o sea, que él entrara a un hospital era
Complicadísimo. Era una pesadilla, ¿no? Entonces, que tuviera una complicación, él en su enfermedad, la complicación la ponía el COVID, ¿no? O sea, que además que nadie sabía cómo manejar, entonces él llegaba, o llegábamos, teníamos que llegar al área de estacionamiento porque no podíamos entrar si no tomábamos X análisis, protocolos, ¿no? Y todo. Ajá. Entonces, pues no, para mí era una locura esperar en un estacionamiento si él necesitaba la atención ya, y seguramente fue el caso de muchísimas personas. Fue una etapa de pesadilla. Durísima. Y es también curioso, ¿no? Que pudimos hablar todo el mundo de la misma pesadilla, más complicada o menos complicada. Gente que falleció en esos años y que el familiar, o el esposo, el papá, el hijo, no volvieron a ver a su familiar jamás, ¿no? Y se los entregaron meses después. Sí. O sea, sí fue una pesadilla. Complicado. Y mi mundo cambió radicalmente sí. ahí. ¿Y cuánto duraron de esposos ustedes? Uy, ese año cumplía 30. ¿Ese año cumplían 30 años después? Sí. Entonces te casaste jovencísima, se casaron jóvenes. Pues sí. ¿Qué edad tenía él cuando se casó? Yo 20 y él 28. 20 y 28. Guau, pues toda una vida, 30 años juntos. Toda una vida, sí. Ahora, ¿tú eres de aquí, de Celaya? No, soy de la Ciudad de México. ¿Cómo fue? Llegué aquí a los 13 años. La vida nos trajo para acá. Mi papá, pues de Michoacán, mi mamá de Guanajuato. Se conocieron en Guanajuato. Mi papá estudiando leyes. ¿Tu papá es abogado? Sí, mi papá es abogado, notario público. Sí, maestro en fiscal. Todo un personaje. Sí. Él se fue a estudiar a Guanajuato. Ok. Porque en Zaguayo, Michoacán, pues no había muchas opciones. ¿No? Se va a estudiar al seminario. En el seminario dice, esto no es lo mío. Ahí va a ser seminarista. Sí, o sea, por poco no naces. No, sí, no. No, yo creo que ese riesgo nunca existió. Yo creo que clarito le quedó que no, al seminario no era. Nada más, pues bueno, era el vehículo para estudiar, ¿no? Ah, ok. Sí, porque se fue para estudiar. Él estudia en el seminario. Estudia en el y seminario. después decide estudiar llega leyes. A Guanajuato, Ajá. Que aparte de las mejores escuelas de leyes de ese entonces en el país. Sí, y la verdad él siempre fue y es todavía, porque es un estudioso eterno. ¿Y ahí conoce a tu mamá? Ávido. Sí, ahí conoce a mi mamá, se casan en Guanajuato. Mi papá termina la carrera, le ofrecen trabajo en la Ciudad de México. ¿Y se van a Ciudad de México? Sí. ¿Y ahí naces tú? Ahí nacimos las tres, somos tres. ¿Tres mujeres? Sí. ¿Tú eres la más chica, la mediana? Soy la mayor. ¿La mayor? Soy la mayor, la que carga con el mayorazgo. ¿Y tus dos hermanas, dónde? Somos tres mujeres. Ajá. La de en medio sigue aquí y la más chica tiene muchísimos años viviendo en Europa. Viviendo en Europa. Sí se hablan, sí tienen comunicación. Sí. Se ven de vez en cuando. Nos vemos muy poquito. ¿Ella viene pero, más ella que viene. tú? Sí, Okay. Sí, la verdad es que yo he ido todavía más poquito. Pero sí, por supuesto que estamos en comunicación. Y aparte te casaste muy jovencita, a los 20 años. Sí, me casé a los 20. ¿Y cómo conociste a Fernando, a tu esposo? Pues eso, como casualidad, como mucho de lo provisional que se convierte en permanente. Ok. Sí, en un paseo rotario, literal que íbamos todas las familias. En esa época, pues, los rotarios eran un círculo de familias muy estrecho, ¿no? Sí, claro. Iban a todos juntos. Pues a uno de esos, él coincidió porque él estaba en la universidad. Okay. Y terminando la universidad. Entonces estaba de visita en su casa, que no era muy frecuente, la verdad. ¿Él estudió fuera también? Ajá, él estudió en Guadalajara. Ah, ok. Él estudió en Guadalajara. Y en ese paseo rotario, pues coincidimos. Se vio, como dicen, la vi, me vio, nos vimos, ¿no? Se vieron y ahí hubo clic. Sí, la verdad es que sí me empezó a buscar desde ahí. Ah, sí. Pero yo tenía 17 años. Sobre todo mi mamá como que... Y también a su mamá, como que decían, híjole, 17. Está muy chiquito, ¿no? Está muy chiquita. Sí, ella tenía 25. Ok. Pero bueno, ahí empezamos, duramos 3 años y medio de novios. Ajá. Y se casan tú de 20 años de edad. Yo de 20 y él de 28. Ok, y después procrean dos niñas, bueno, que ahora ya son jóvenes las dos. Sí, ya de 29. ¿Viven aquí en No, Bajío, fíjate, viven en Querétaro, se fueron a estudiar allá. Ajá. Y pues allá se quedaron. ¿Y alguna con la vocación del papá o de ustedes o estudiaron otras cosas? Pues no, por lo menos no de formación.
pero me queda claro que, bueno, si la vida las quiere aquí, aquí las va a tomar. Hay vocación, ¿no? ¿Tiene la vocación? Pues ¿Sí por las lo ves menos tú? tiene herencia. Herencia sí tienen. Herencia sí tienen. Sí, claro. Pero bueno, están ahorita explorando ellas su propio camino. Sí, claro. A ver qué dice la vida. Te casas con él, entonces ya como esposa, pues te toca vivir los medios de comunicación, Sí, claro. por lo que ya me platicabas de la familia, de cómo sucedió con tu suegro y con los hermanos de tu esposo, ¿no? Entonces, sí, pues es que la verdad es que sí, tenemos una relación súper estrecha, pues hasta por la edad, si tú quieres, ¿no? sí, claro, estás bien chiquita también, bien jovencita. Sí, y bueno, pues empezamos como empiezan todo el mundo, ¿no? Haciendo equipo. Ajá, sí. Haciendo equipo. Entonces, claro que me tocó, que no es lo mismo ser música de fondo que acompañamiento, ¿no? ¿Tú te involucrabas mucho, no? Fíjate que no, o sea, siempre estuve muy cerca, ¿no? Porque todo platicábamos, pero no con las manos dentro. En alguna época, yo también estudié leyes, ¿no? En alguna época intenté trabajar con mi papá, pero bueno, me fui más por el proyecto que teníamos en común Fernando y yo, porque en alguna época tuvimos una división, abrió él una división de video, o sea, hace muchísimos años. Hace muchos años, ajá. ¿Quién iba a decir que iba a regresar a esto? Ajá. Y esa me tocaba a mí, y bueno, hacíamos informes de gobierno en municipios. ¿Y eso tú lo hacías? Sí, mira. la verdad es que también sin saber. Te estaba preparando la vida sin tú saberlo. Sí, eso estuvo como muy chistoso. Ajá, y después de eso, ¿cómo fue caminando? ¿Siguió el crecimiento? Sí, él nos fuimos por la ya de manera independiente, ya separados de la historia de la familia, empezamos a hacer nuestro propio negocio. Ok. Y bueno, pues igual como empieza todo el mundo, de cero, y muy metida en las oficinas, hasta que ya el propio crecimiento, él tomó la decisión de, pues yo le sigo, tú sigues con las niñas, ¿no? Ok. Pues en ese arranque tú sí estuviste como muy involucrada en el lanzamiento, en el fortalecimiento del proyecto. Sí. Okay. Y ya decidir entrar a Expresa TV, pues la verdad es que siempre fue parte de su pasión. Okay. Porque lo que hacíamos antes no era precisamente medios. No. Estuvo lejos un tiempo y siempre lo extrañó. Siempre lo extrañó. Okay, entonces, eso es lo que lo hizo tomar Expresa TV. ¿Y qué hacían en esa pausa que se realizó? Nos dedicamos a la televisión por cable. Ok. Llevamos pues televisión, ¿no? A poblaciones que no están en Celaya, pues a poblados chiquitos. Ok. Sí, eso se empezaron a hacerlo como de manera recurrente, como una nueva unidad de negocio, por decirlo así. Sí. A eso nos dedicamos ya como pareja, pues ya separado del negocio familiar. Ya, pero alejado un poco de la producción, si no era nada más traer la señal de cable con toda la programación que implica, etcétera, ¿no? Completamente fuera de la producción. Y él lo extrañaba, decía, necesito estar dentro, Sí, completamente fuera de medios, fuera del ambiente de la publicidad, ¿no? Y de lo público, porque realmente fue lejos del ambiente público. Cierto. ¿Eso fue un respiro también, me imagino, para ustedes, o cómo lo tomaron? Pues lo que pasa es que él estaba muy hecho al ambiente público, le gustaba. Le gustaba. Entonces más bien lo extrañó, la verdad. Yo la verdad no tuve problema. Yo no tengo problema con eso. Más bien ahora es cuando me cuesta. Pero sí, él siempre estuvo en un ambiente muy público y sí lo extrañaba. Sí, lo extrañaba. Sí, por eso entramos en Expresa. Entonces llegan ya al proyecto de Expresa TV Tal, compran una señal de televisión abierta, si lo entiendo, y se hace este modelo que hoy ya es una multiplataforma. Sí. Cuando sucede esa adquisición, etcétera, tú te involucraste otra vez en el proyecto, me platicabas. Él lo tuvo muy claro porque creció, nació, la respiraba y tenía muy claro qué quería. Pero teníamos 2 años cuando él enfermó. Entonces, pues la verdad es que la vida se pausó y la prioridad cambió y la energía también, ¿no? Se dedicó a la enfermedad. Wow. Hasta que finalmente él fallece en la edad que me dices, y desde entonces, ¿qué sucede? Imagino que colapsa el tema para ti de si sigo con la empresa, no sigo, o cómo fue eso para ti. Pues la verdad es que eso sí no me lo planteé nunca. Más bien, sí, mi capacidad o no, pues para tomar la silla. Eso sí, me lo sigo preguntando, Me lo sigo preguntando. Porque bueno, mi formación no fue esa. Y no es lo mismo crecer con un negocio que
Sí, y tú eres tener abogada de habilidades profesión. directivas, ¿no? Habilidades de dirección, perdón. No es mi formación. Pero lo que sí te sé decir es que nadie tiene más interés en Expresa TV que yo, eso sí. Claro. Entonces, pues ahí me, pues no sé cuál sea la palabra adecuada, pero bueno, ahí me aboqué, ahí me dediqué, ahí me consolé, ahí me acompañé. Ahora, toda la vida son opciones, ¿no? Toda la vida es decido A, decido B, decido A, todo eso, ¿no? En nuestro día a día. ¿Tú sientes que había opción para ti de decir, no, pues, tomo otro camino, vendo? Digo, siempre hay opciones, vendo, me dedico a otras cosas. Habría forma de quizás sentirte cobijada en otros proyectos, pero decides que no, decides que ese es el proyecto. ¿Por qué decides que seguir con un proyecto como Expresa TV? Porque la verdad es que creo que la primera vez que me lo dijeron, ¿por qué no vendiste? Me acomodó, ¿no? Dije, ¿cómo? Nunca pasó por tu mente. No, porque lo que hago es la historia de mi vida. Ahí están las risas, las lágrimas, el esfuerzo, el empeño. Entonces a lo mejor por eso nunca cruzó, no ha cruzado por mi cabeza, espero que no suceda. Espero que no suceda, ¿no? O sea, para ti nunca fue opción vender. No, la verdad que no. Siempre, la verdad que no. Y hasta después dije, bueno, pues sí, a lo mejor hubiera sido lo natural, a lo mejor hubiera sido lo inteligente, no lo sé. Pero ahí está, te digo, la historia de mi familia nuclear, ¿no? Exactamente. Los sacrificios de Fernando, los de mis hijas, los míos, ahí están. Entonces, es una manera como de honrar eso. Sí, cómo dejas lo que te ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque la verdad es que me queda clarísimo que ser empresario es dejar ahí sangre, sudor y lágrimas. A veces creo yo se sataniza mucho al empresario porque es empresario, todo lo tiene resuelto. No. Que sepan que es todo lo contrario a veces, ¿no? Sí, o muchas veces, ¿no? Digo, la verdad es que no sé cómo pueda ser diferente, pero sí sé que sientes la responsabilidad de muchas familias arriba de ti, que tu éxito o tu fracaso se convierte o sea, trasciende a lo que pueda suceder en muchas casas, no nada más en mi familia directa, ¿no? Me lo tomo muy en serio, me lo tomo muy personal. Entonces sé que o quiero pensar que si me esfuerzo lo suficiente, pues el resultado tenga que ser el bueno. Y si no, que no sea por no esforzarme. Sí, o sea, que dejes tu máximo esfuerzo, pero sí. Que no digas, no hice lo imposible por llegar a eso, ¿no? Sí. Oye, y en ese momento cuando sucede el fallecimiento de tu esposo, que aparte era un luto, que imagino, tú me corriges, pero es un luto que aparte no tienes tanto tiempo de mantener un luto, decir, me voy un año a estar en luto, porque la operación te exigía, ¿no? ¿Cómo fue además, ese momento? Pues bueno, la verdad es que el canal así fue muy noble. Sí. Y gracias a todos los que están en el canal, gracias a la estructura que montó Fernando, al personal que llegó, al personal que sigue estando. Eso ayudó a que flotara, bueno, claro. Claro, primero son los que sostuvieron la enfermedad de Fernando. Wow. Sin esa estructura, pues no nos hubiera aguantado lo que nos aguantó, ¿no? Sí, claro. Y luego, bueno, pues fueron los que me han sostenido hasta el día de hoy. Exactamente. ¿No? Por supuesto que sí. ¿Y cómo fue tu decisión de, bueno, pues ya porque debe ser como muy específico, ¿no? Un día donde tú llegas y te sientas y dices, bueno, pues señores, a partir de hoy empiezo a operar, ¿no? Ya como cabeza de equipo, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? Pues lo que pasa es que veníamos de cosas tan duras. Sí, caray. Que sin duda este proceso ha sido súper duro, ¿no? La vida nunca dijo que iba a ser fácil. Y que te esfuerces no quiere decir más que eso, que te esfuerzas. No te asegura ningún resultado, ¿no? Claro. Yo creo que pocos podemos decir que la vida ha transitado por donde uno imaginó que iba a transitar. Sí. Entonces creo que es lo único que dejé de hacer, de imaginar cuál es el resultado, ¿no? Sí, o sea, mejor dices, voy a trabajar y ya después veremos. Y no quiere decir que no tenga un punto a dónde voy, ¿no? Sí, traes objetivos muy claros, etcétera. Sí, lo que sí creo que dejó de pasar es que pensara que la consecuencia forzosamente, no sé, o sea, porque uno se casa y crees que vas a estar toda la vida, ¿no? Que vas a envejecer con tu pareja, o
Diferente al divorcio, porque el divorcio es una decisión personal, pues tú decides, ¿no? No digo que no sea un duelo, seguramente es dificilísimo. No viví ese, viví este. Y en mi caso, pues no decidí yo, la vida decidió. ¿No te preguntaron? Pues no, ¿Qué ¿no? querías, con la no? muerte Claro. eso es lo que sucede, aunque es el proceso más normal y lo único que tienes garantizado es la muerte, la verdad es que la muerte llega y desordena todo. Literalmente. Desordena todo. Entonces encontrar el orden, pues ha sido complicado por eso, ¿no? Pero hasta que aceptas que el desorden es el orden, Cierto. es el nuevo orden. Siempre hay, y lo dicen los expertos, hay un proceso de negación de la enfermedad, hay un proceso después de aceptación, etcétera. ¿Fue para ti difícil aceptar la muerte? Digo, obviamente es invariable, no hay forma de decirle, ok, no quiero que suceda, sucedió. Pero internamente fue así como, aparte del dolor, frustración, coraje, te peleaste con Dios. ¿Cómo fue internamente para ti ese momento? La verdad es que no sé cómo sea con otras enfermedades a mí. Y la verdad espero que no me traigan más sorpresa a la vida, ¿no? Pero mi mamá murió también de cáncer. Okay. Entonces, sé que lo que no tienes es tiempo. Entonces, pues no hay tiempo de que lo niegues, no hay tiempo de que te enojes, no hay tiempo de que reclames. Es que, o sea, sí, o sea, tienes opciones, no tienes opciones, cuáles son las opciones que tomas. Cuesta mucho acompañar, pero siempre le cuesta más al que lo está viviendo, ¿no? Que creo que ese es el punto, o sea, yo no era la enferma. El que pasó por todas esas etapas sí fue Fernando, ¿no? De negar, de reclamar, de enojarse, de conciliarse, de soltar, y ahí sí, creo que él fue el más sabio que yo, ¿no? Porque también su cansancio y su dolor y su tristeza y enfrentarse a despedirse, en eso él fue más sabio que yo. Wow. Tú todavía no te resignabas, me queda claro, obviamente, ¿no? Porque siempre hay ese de la esperanza de que se pueda sortear la enfermedad y ganarle a la enfermedad. Es que aunque todo el mundo te dice que la enfermedad como quiera te prepara, yo creo que no. El cerebro no está... Realmente creo que es condición humana. A nadie le gusta que le quiten nada. No, nada. No, pero nada. Ni un dulce, ni un cabello, nada. Sí, si se trata de que te lo quiten, porque si se trata de que tú lo des, es otra cosa. Te digo, depende de si es una decisión tomada por ti o es una decisión que toma la vida. ¿Y por qué? Pues porque así es, ¿no? Y te puedes enredar buscándole explicaciones y nunca las vas a encontrar. Es un desgaste innecesario. ¿Y por qué? Pues porque así estaba escrito. Entonces, él al final acepta ese destino. Sí, y es cuando dices, ¿cómo? Espérate, yo no me he cansado de luchar, tú tampoco, ¿no? Pero sucede. ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya te cansaste? Pero pues también la enfermedad trae su propio ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué planees tú? Pues no importa. Después de ese proceso, cuando ya tú tomas las riendas de la empresa, ¿qué ha sido lo más difícil en estos 3 años que ya llevas un poquito más pues, al frente de todo este proyecto? ¿Para ti qué es lo más difícil como después de salir de esa parte? Hijo, lo más difícil es la ausencia. Sigue siendo la ausencia. ¿Sí? Sí. Es muy difícil. Sí. No calcula uno que sea tan difícil. Sí, porque él era el sabio, el consejero del negocio. Pues bueno, el que dirigía. El que dirigía el barco. Porque en todas las parejas, ¿no? O en todas las relaciones, o en todos los equipos, se forma eso, un equipo, ¿no? Exactamente. Y independientemente de la relación personal que tengas, finalmente en cualquier empresa, tú lo sabes, se ve el director y los de abajo se quedan, ¿qué huele? ¿No? Y ahora, derecha, izquierda, abro el cajón, cierro el cajón. Finalmente dices, pues yo hago mis funciones, pero que sigue. Y te pasaba mucho, ¿no? Me imagino en tomas de decisiones. Claro, en cada ¿Qué una de las haría decisiones. en este momento? Además, por supuesto que ya había 2 años de ausencia. Entonces había mucha gente esperando que tuviera las respuestas que no tenía. Wow, qué fuerte, ¿cierto? Entonces, pues sí, como que calculas que sucede de manera más natural o que por estar en la silla tienes las respuestas y no, tienes 1.000.000 de dudas, mucha incertidumbre y así la vida cambia. Dicen, ¿cuál es la definición de un instante? Te dicen, antes o después de que te mueres, ¿no?
punto. Pues así, en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Y este camino ya como directora pues ha sido un camino de aprendizaje, imagino. Sí. Me imagino tener mucho crecimiento. De tropiezos. De probarte a ti misma en muchos sentidos, ¿no? Sigue siendo eso. Sigue siendo eso de que ahora noto que es lo que me hace falta, ¿no? ¿Qué te mantiene de pie? Qué mal que no tenga claro cómo contestarte eso. Porque sí que me mantiene de pie. Pues la verdad hay días que la inercia, ¿eh? Hay días que quisieras, háganse bolas, yo no quiero. Sí, la verdad. Quiero detener el mundo, ¿no? Sí pues pasa. Si te soy honesta, te cansa, sí, claro. Hay días que sí les digo el apellido. El apellido. Hay veces que el apellido. Sí, pero también creo que si el apellido te mantiene de pie, pues qué bueno, ese día así fue. Y después encontrará, al día siguiente encontrará su propio motivo. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Digo, respecto a Expresa TV, sí, convertirla en una plataforma que se identifique con la zona La Jabají o con Celaya en particular, ¿no? Ser el reflejo de lo que pasa, ser un intermediario, ser un motivador, ser a lo mejor una central de quejas, no importa, ¿no? Puede ser, porque claro. Que te vean como recurso, también eso quiero, ¿no? Pero que ser un buen intermediario entre lo que pasa en las esferas de gobierno, en la esfera empresarial, en la calle, en la casa, en la escuela, o sea, ser un reflejo de lo que pasa socialmente, ser un buen contador de historias, ser un buen divulgador de lo que pasa en mi tierra, ser un buen embajador, hacerle honor a lo que me ha dado todo, a lo que me ha dado familia, a lo que sigue dando hoy en día el pan de cada día, literal. Claro, literal, sí. Pues claro que hacerle honor a mi tierra, porque la considero mi tierra. Dejar una buena herencia a mis hijas, ¿no? Respecto a hacer las cosas bien hechas. ¿Cómo ha sido esa relación o esa fortaleza entre tus hijas y tú, ese equipo para, digo, a cada quien me queda claro, tiene sus funciones, están estudiando, están buscando su camino, sí. Pero ¿cómo es esa relación, esa comunión entre ustedes? Bueno, pues sí, fuerte, la verdad fuerte. Fuerte porque el camino pues te hace... Sí, el camino se hace el andar, ¿no? Pues te va haciendo... Te das cuenta de lo que necesitas en tu núcleo, ¿no? Te va fogueando, también te va curtiendo. Sí, pues hemos pasado por un montón de etapas, ¿no? Unas amables, otras no. Luego el duelo personal te hace no ver el duelo de lo que más quieres en la vida, ¿no? Sí. O al revés, tratar de evitarles el dolor, pues no hace más que alargarlo. Sí, porque claro. Cada persona tiene que vivir su propio duelo, pero saber que aunque cada quien tiene su proceso, es mucho más duro si lo vives en soledad. Sí tienes que acompañarlo. Totalmente. Sí tiene que ser en compañía, porque no te pasa, no me pasa, no os pasa, ¿no? Porque el núcleo familiar, te dicen se rompe, pues no se rompe, se transforma, porque sigues extrañando lo que nunca vas a tener. Cierto. Y tienes que aceptar lo que tienes hoy, ¿no? Sí. O sea, te dicen se acabó la familia, no se acabó. ¿No? Hubo una transformación, como tú dices. Pues la familia ahora somos lo que somos, ¿no? Wow. Y me imagino que eso también es un proceso de madurez de ellas, ¿no? En su propia experiencia personal. Y te digo, luego ellas son más sabias que yo. Porque en esto de querer evitarles lo que no puedes evitar, resulta que ellas son más maduras de lo que tú calculas. O que tienen un proceso de aceptación. Y no quiere decir que no haya días malos, ¿no? O sea, claro, extrañan claro. a su papá todos los días. Y lo van a seguir extrañando todos los días. Y no hay manera de que uno supla ese espacio, ¿no? O llene ese espacio. Claro. Y está bien. Está bien. ¿Qué le dirías, Vero, a mujeres que... Platicamos fuera de micrófonos, que hay mujeres empresarias muy exitosas hoy por hoy, muy reconocidas a nivel nacional e internacional, que pasaron, digo, guardadas las distancias, por supuesto, pero han pasado procesos muy duros, que puede ser el duelo de un divorcio, como tú decías, claro. De una separación, de una muerte, así, ¡puf! Entonces, ¿tú qué le dirías porque lo que yo te decía abiertamente y te lo digo públicamente es eso, que creo que es una mujer admirable en ese sentido, o sea, porque tomaste las riendas, podías haber vendido, etcétera, no está en tu mente ni lo estará, pero opciones la vida te da.
pero tú tomas como la decisión de decir, no, yo quiero mantener este legado, lo que tú me digas. ¿Qué recomendación, no recomendación, pero desde tu perspectiva, como tú lo has vivido, qué le dirías a mujeres que también atraviesan momentos muy complicados? Como tú dices, yo no pedí estar en la silla, ahorita estoy, pues lo voy a hacer de la mejor manera. Muchas mujeres las circunstancias las empujan a situaciones que no esperaban en su vida, pero que hoy por hoy tienen que resolver o están resolviendo. Fíjate que lo que sí he visto como bendición estos años es que he conocido, visto de más cerca o de alguna manera que nunca hubiera tenido contacto a muchas mujeres. Okay. La verdad, admiro muchísimo en este trayecto de 2 años y medio he conocido muchas personas que nunca en mi vida imaginé conocer, ¿no? Como Makasigüe, que conocí gracias a ti. Mandela, claro. La verdad es que me medio incomodaba la idea esto de la cuota de género, ¿no? Uh-huh. Eso lo he platicado creo contigo. Pero sí creo que las grandes conquistas son a través de la lucha. Claro. Y la lucha tiene que ver con cuotas de género. Ahora así en es, este ¿no? momento ¿Y histórico. qué crees que, sí. Y ahora tengo otra opinión. Digo, qué bueno que hay cuotas de género, porque sí creo, y me toca verlo en comunidades bien humildes, donde que el niño salga adelante, que el niño tenga un futuro, que el niño vaya a la escuela, depende siempre de una mujer. Por supuesto que el recurso vendrá a lo mejor de un hombre, ¿no? Por eso somos equipo y por eso es valioso el equipo. Pero hay decisiones de formación en las familias que dependen directamente en una etapa de la vida de mujeres. Entonces son mujeres, creo que eso pasa en todos los ambientes, que realmente, o sea, son mujeres por las que se teje la sociedad. Claro. Por supuesto que para nada me atrevería, pero ni a sugerir que no tiene ese papel también el hombre, ¿no? Claro. Pero sí creo que en la formación de un niño hay una etapa en la vida que depende más de la mamá, así como hay otra etapa en la vida que es echarlos al mundo que dependen más del papá, ¿no? Entonces creo que en cada casa hay una mujer cuyas decisiones impactan todos los días en el tejido social. Ahora, en las grandes esferas, si antes admiraba a las mujeres que estaban en la dirección y en la alta dirección, por ejemplo, estaba oyendo ayer a la Comisión Nacional Bancaria, tiene una sola mujer, una. Entonces, si antes admiraba a las mujeres que estaban en puestos de decisión, en puestos de dirección y de alta dirección, ahora no te puedo explicar lo que siento. Claro, ¿no? Porque lo estás entendiendo porque de manera directa. Cuesta el triple, claro. Porque sí, los esfuerzos... Los esfuerzos son más duros, porque vivimos en un ambiente, queramos o no, pues de hombres, ¿no? Entonces a veces la lucha es más silenciosa, la lucha es más anónima, pero siempre es más fuerte. Y eso es una parte que estás explorando en esta etapa de tu vida, que la estás descubriendo. Sí, pero sí antes admiraba a muchas mujeres y hombres también, ¿no? Pero sé que cada puesto de dirección, que cada puesto de decisión, que cada jefa de familia, por la razón que sea, que está manejado por una mujer, o monoparental, dígale como quieras, ¿no? Sí. Sé que es mucho más complicado y que no siempre estás consciente de cómo impactan tus decisiones día a día sobre un montón de personas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué mensaje le das entonces a las mujeres? Platicas un poco de esto, de cómo ha sido tu admiración y también cómo has conocido en el camino a muchas mujeres, ¿no? Que a veces, lo pienso de manera personal, que cuando la vida te lleva por otros caminos, pues te puedes volver más sensible a problemas que tal vez ni pensabas que existían, ¿no? Sí. Como tú decías al inicio de la conversación, a veces uno puede estar pensando en cubrir sus necesidades básicas y hay mujeres que están pensando en cómo darle de comer a sus hijos 1 o 2 veces al día, y a veces también hay la poca sensibilidad, puede ser de esferas políticas o muchas cosas que le digan, es que échale ganas. El echaleganismo tiene que ver con cosas muy distintas a resolver y apoyar y acompañar a una mujer
que está desesperada porque sus hijos salgan adelante, ¿no? Y además, bueno, ¿cuántos podcasts no hay ahora de... Ah, sí. Sí, porque esta felicidad patológica, así le digo yo también, o sea, híjole, está complicadísimo, ¿no? Cumplir con que tienes que ser la mamá perfecta, pero la empresaria perfecta, pero comer bien, pero dormir 8 horas, pero tomar 2 litros de agua, o sea... La heroína. Parece broma, sí, es una realidad bastante más exigente que creo que está causando también su impacto en los jóvenes, con ansiedades también bien dañinas, porque sienten que nunca van a llegar a esta vida perfecta que no existe, ¿no? Exacto. Que no es real. Me gustó el término que decías de felicidad patológica, ¿cómo le llamas? Sí, es una felicidad patológica, ¿no? Dices, ni puedo dormir 8 horas, ni puedo tomar 2 litros de agua, ni soy la mejor mamá, ni tomo decisiones acertadas todos los días. Pero creo que si este es un tiempo de mujeres, porque sí creo que se abrieron particularmente, nos está tocando vivirlo, tenemos que tomar la responsabilidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Desde donde sea que estemos. Y que ¿cómo? Prepárate. Hubo mucha gente involucrada, ¿no? Muchas generaciones implicadas para que las mujeres tengan más espacios, para que tengan más voz, para que tengan más influencia, para que tomen más lugares. Entonces no puedes tener esa pelea y luego no hacer nada. Exacto, es una responsabilidad histórica también, claro. Sí, ¿qué te toca? Pues estudia. ¿Cómo ves pues a las audiencias jóvenes? Porque ya hoy los jóvenes, tú lo sabes, en un sentido de frustración, poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces llegan a pedir un trabajo y ¿de qué quieres ser? ¿Cuál es tu posición? Pues quiero ser jefe. Ah, no, pues ser tu jefe. Ah, bueno, espérame, pues vamos por un caminito. O sea, a veces ves eso. ¿Cómo ves esas audiencias jóvenes, tú que lo estás palpando todo el tiempo? Pues yo creo que están también en la búsqueda que no han encontrado, porque justo no pueden vivir estas adolescencias eternas. Finalmente la vida se impone y por más que se sientan adolescentes a los 35 años, pues la vida se viviendo impone, en casa, ¿no?, de papá y de mamá, ¿no? Sí, porque esa es la realidad, ¿no? Sí. Esa es la realidad de muchos. También el mundo está muy, muy exigente. Sí. Entonces no queda más que prepararnos. Y si no, lo vamos a padecer todos. Tienes razón. ¿No? Ese miedo a enfrentar porque no tienes la vida perfecta, o porque no la tienes el año que entra, o porque no la tienes recién egresado, o porque crees que puedes vivir de las redes y todo está súper fácil. Así. Como si fuera fácil, porque la verdad es que no tiene nada de fácil. Y no querer aceptar que lo que sea que le pidas a la vida, todo tiene un precio. Sí, claro. Y tienes que estar dispuesto a pagarlo. Y a sacrificarte, la meta que te pongas, ¿no? Y te tienes que empeñar, ¿no? Eso no es cuestión de género, eso así es. Dicen que solo la cuchara conoce los hervores de la olla, ¿no? A veces uno sabe qué costal trae en la espalda y a veces es muy fácil estigmatizar, juzgar, etcétera. Bueno, cada quien trae su propio costal que está cargando y sus propios pesos, ¿no? En tu caso, pues traes el peso de una empresa importante de comunicación en el Estado, eres una mujer líder, no te gusta que te lo digamos, pero eres una mujer líder, y yo creo que no es un tema de producto terminado. Cuando uno, hablo por mí, cuando uno tiene esa situación de sentirse producto terminado, pues ya no hay nada que aprender, y creo que es cuando más tienes que aprender en la vida. Entonces, creo que es una mujer en construcción, es una mujer joven, pero creo que estás marcando un liderazgo importante como líder, como mujer líder de medios de comunicación en el Estado. Entonces, eso es lo que te reconocemos, y por eso para mí era importante poder platicar contigo. Sé que no es fácil platicar cosas personales, sé que tú generalmente eres la que estás entrevistando, tus equipos están entrevistando gente, entonces también entiendo que puede ser un poco complicado para ti, pero creo que es muy enriquecedor que la gente escuche estas historias de que nada es fácil. Aún en el sector empresarial, pues se traen costales de peso impresionantes. Tú lo decías, lo que yo daría porque no fuera así. ¿Sí? Pues sí, porque el precio... Gigante. El precio fue muy alto. Sí. Pero te digo, la verdad es que ahora que conozco mujeres que están en este ambiente, hay un mundo de historias que merecen ser contadas, y todas son mujeres de esfuerzo, que lo que tienen en común es mucha preparación, muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina. Qué rica conversación. También he de decir, y ahorita te vamos a... Es más, le voy a pedir a Fernando, mi hermano maravilloso, si me pasa el libro de Voces por la Paz, porque te quiero regalar la memoria de lo que tú conoces, Voces 1 y Voces 2. Esa es la memoria que presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara. Oh, bueno.
Pero es pues tú lo que tú viste, la conferencia de Macasiwe Mandela, de Rigoberta Menchú, tú lo has vivido. O sea, yo creo que por eso la entrevista, porque creo que tenemos que hacer equipos por fines tan importantes o por causas tan importantes como la paz en el mundo. Yo estoy convencido, Vero, que la paz interior es la paz, tu paz mental es la paz mundial. Si una persona está en paz en su núcleo familiar, puede brindarle paz al mundo. Si no está en paz en su núcleo familiar, en su individualidad, es un caos andando por la calle, ¿no? Pues es que la paz no se nota como cuando la tienes, ¿no? Exacto. Se nota cuando no la tienes. Y además, no es algo tangible, no es el resultado de muchas políticas públicas exitosas, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber una construcción muy complicada para que de verdad vivamos en paz. Y además, con todo y que es a lo que más aspiramos, lo que más necesitamos, es el resultado de un montón de políticas públicas. Y esto fue un súper evento, o sea, encontrar a las personas que estuvieron en Voces por la Paz, pues sencillamente no vuelves a tener la oportunidad en una vida, ¿no? De tener a personas que han marcado historia, que han hecho historia, que han contribuido con su vida, con su historia de vida a la paz. No, y aparte de decirlo que todo esto ha sido una gran aliada en el sentido de que Expresa TV estuvo con nosotros en el concepto de un pabellón de medios y fue bien bonito porque la idea era esa, que el periodista Alberto Peláez, Pablo Latapí estuvieron en tu set platicando. Creo que eso también motiva al periodista que está empezando, a los chavos que los ven como unos ídolos y están contigo platicando y te cuentan sus temas así de viva voz, ¿no? No, bueno, ver a Kasia Guiderco, la primera mujer reportando guerra, o sea, qué mujerón, ¿verdad? Te puedo decir que ha sido de mis top 10 de experiencias sí, no, de verdad, súper, sí. Gente que viste toda una vida, que te acercaron a otros mundos, otras realidades, sí. Pero también te despertaron otra conciencia, ¿no? Que te hacen vivir de manera más completa lo que estás, de entender. Sí, claro. Y que además, bueno, siguen siendo mis ídolos. Sí, yo creo eso. Pero por eso a mí me encantan tanto las entrevistas de perfil, Vero, porque yo soy un convencido de que la gente más grande es la gente más sencilla y más humilde. O sea, cuando tú platicas con tú lo viste, tú platicaste con Rigoberta, platicaste con Macasiwe, es gente tan grande y a la vez tan humilde, tan sencilla, que dices, wow, aspiramos a esa humildad para poderle aportar al mundo tu granito de arena. Y yo de corazón te lo digo, pero creo que tú lo haces. Estás muy vocacionada en eso. Pues invítanos a verte en tus plataformas. Por favor, invítanos a todo mundo a ver tus plataformas. Los invito a que formen parte de Expresa TV, de que nos busquen, de que nos den oportunidad de comunicar, de contactar, de estar presentes en su vida. Somos Expresa TV. Muy bien. Pues no se diga más. Muchas Vero, gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Fue a flor de piel. Híjole, y es bien difícil también. Te reconozco que fue difícil para ti tal vez tocar algunos temas tan sensibles, pero también creo que te lo agradecemos como audiencia. No, pues al contrario. Muchas gracias, Jorge. Gracias.